Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cook-Eri. Hoy pondremos a prueba esta masa para pizza de solo 2 ingredientes. Y si no tienes horno, no te preocupes, porque te enseñaremos a prepararla en una sartén. Así que, ¡comencemos! Esta masa para pizza es súper fácil de preparar y te puedes poner creativa adicionándole los ingredientes que más te gusten. Recuerda que una buena masa hace una gran diferencia y para prepararla los ingredientes que necesitamos son 140 gramos de yogur natural o sin sabor y 140 gramos de harina de trigo leudante o autocreciente. Si en casa no tienes esta harina, puedes hacerla mezclando harina de trigo todo uso con polvo de hornear o bicarbonato de sodio. Abajo en la descripción del video te dejamos los ingredientes y las cantidades para hacer tu propia harina leudante. En el video de las mini donuts que aparece arriba a la derecha y que también te dejamos en la descripción, te explicamos con más detalle el proceso para preparar harina leudante. Iniciamos con la masa para pizza. Recuerda tener a mano más harina, pues necesitaremos un poco para poner en nuestras manos y sobre la mesa para amasar. Tamizamos o cernimos la harina en un recipiente. Este paso hace que nuestra masa no quede grumosa y compacta. Luego agregamos el yogurt y mezclamos con ayuda de una espátula. Mezclamos los ingredientes hasta formar la masa. Ahora pasamos a trabajar sobre el mesón. Espolvoreamos un poco de harina para que la masa no se pegue. Amasamos e incorporamos poca harina según sea necesario. Cada vez que adicionemos harina debemos de amasar muy bien para no agregar harina de más. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Cada semana compartimos recetas fáciles y rápidas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte estas deliciosas preparaciones. La cantidad de harina que debes agregar al amasar dependerá de la densidad del yogur que utilices. Si tu yogur es muy espeso, es posible que necesites adicionar muy poca harina. Amasamos hasta que veamos que la masa no se queda pegada en nuestras manos. Ahora vamos a dividir la masa en dos partes. Con las cantidades de ingredientes que usamos podemos hacer 2 bases para pizzas de 20 centímetros aproximadamente. Como te mencionamos al inicio del video, vamos a preparar esta pizza en una sartén. Amasamos y con ayuda de un rodillo extendemos la masa, intentando formar un círculo del tamaño de la base de la sartén que vamos a utilizar. Una vez tengamos lista la base, ponemos la sartén a precalentar en fuego medio bajo. Y agregamos una cucharada de aceite para asegurarnos que nuestra pizza no se pegará. Cuando la sartén ya esté caliente, ponemos la masa a cocinar. La dejaremos entre 2 y 3 minutos, vigilando que no se nos queme. Cuando tenga un color doradito, es tiempo de darle vuelta. La cubrimos rápidamente con pasta de tomate, queso rallado y los ingredientes de tu preferencia. Nosotros decidimos adicionarle tomillo, jamón y champiñones. Tapamos y dejamos cocinar hasta que veamos que el queso se derrite. Tardará en estar lista entre 4 y 6 minutos desde que le dimos vuelta. Realmente esta pizza parece hecha en horno, la masa queda crujiente y buenísima. Si prefieres una masa más suave, puedes dejarla reposar durante 30 minutos antes de llevarla a la sartén, así conseguirás una masa más esponjosa. Ya no hay excusas para animarte a preparar pizza en casa. Logramos hacer una pizza riquísima sin necesidad de horno y una masa con solo 2 ingredientes.
Si te ha gustado la receta, déjanos un super like y suscríbete. Activa la campanita de notificaciones porque estaremos subiendo recetas cada semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!